Bien, amados, estamos estudiando Hechos, nos toca el capítulo 10. Quiero recordarte un poco lo que vimos en el capítulo 9. Vimos que hay diversidad de ministerios y los ejecuta un mismo espíritu. Y es el único espíritu que hay que opera en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Pablo, vimos cómo Pablo y cómo fue la relación de Pablo y el Señor Jesucristo. Y vimos que Pablo era un perseguidor de Cristo y de la iglesia de Cristo, hasta que el Espíritu Santo le reveló al Señor Jesucristo, o hasta que el Señor Jesucristo se reveló a él. Y entonces a partir de ahí la vida de Pablo cambió por completo. Luego vimos que la obra del Espíritu Santo hizo que Pablo y Ananías, que eran enemigos, no solo sean amigos, sino fueron hermanos. Y Ananías, que le tenía cierto grado de recelo a Pablo y tal vez enojo y tal vez algún rencor, por mandato del Espíritu Santo fue y solucionó eso con Pablo, orando por él y siendo instrumento del Espíritu Santo para que Pablo recobre la vista y reciba instrucciones. Vimos también que Pedro comenzó a entender y conocer la iglesia, ya no solo de oídas, sino ahora ya practicando, guiado por el Espíritu Santo. Andaba sanando enfermos, andaba resucitando muertos, ¿verdad? Andaba haciendo la obra del Espíritu. Bueno, ahora vamos a ver que el Espíritu es el mismo y que el Espíritu continúa obrando en los corazones desde ese tiempo hasta hoy. Y eso que fue real en Pedro y en Ananías y en Pablo ayer, también tiene que ser real en nosotros. Nosotros tenemos que ser personas que procuramos oír la voz de Dios, y tenemos que ser personas que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo nos guía, nosotros tenemos que ser personas que se reconcilian, que buscan reconciliación, no buscan división, no buscan pelea, buscan reconciliación. Amén. Eso es importantísimo. Ahora miren, dice en el capítulo 10, dice, fíjese que esto continúa siendo la obra del Espíritu Santo, porque Hechos en realidad es la obra del Espíritu Santo en la iglesia o en los hermanos. Solo por darle un contexto, Pedro era un hombre patriota. Pedro era un hombre que amaba a Israel. Pedro era un hombre orgulloso de sus raíces, como puede ser cualquier persona a la que le han infundido civismo. Pedro era un cananista, era como un revolucionario de su época, era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por su patria. Y obviamente Pedro tendría el orgullo de, oye, soy de la nación escogida de Dios. Y probablemente Pedro tenía rencor contra la gente que le hacía daño a su pueblo. Acuérdense que ellos estaban cautivos. Probablemente también Pedro se sentía inferior a cualquier otro, a los gentiles. Solo que, si usted se acuerda, la Biblia dice que Dios derribó la pared que había de separación, y de los dos pueblos hizo un solo pueblo, tanto de judíos como de gentiles hizo un solo pueblo, y ese solo pueblo es la iglesia del Señor. Amén. Ahora, mire cómo el Espíritu Santo hace esta obra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios en toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un centurión era parte de un grupo de 60 oficiales de ejército que conformaban lo que se llamaba una legión romana. Y al parecer era de una compañía llamada italiana, o también se le llamaba la cohorte italiana. Y este hombre había conocido a Dios de una manera de oídas. Él dice aquí que era piadoso y temeroso de Dios, ¿vio? ¿Sabe a quiénes se le llamaban piadosos y temerosos de Dios? A esos gentiles que iban a la sinagoga y escuchaban la palabra del Señor, pero no se circuncidaban. De todas maneras, para ir a una sinagoga
y escuchar, era mal visto, porque no era judío. Entonces, este hombre era temeroso de Dios y era un hombre dadivoso, hacía muchas limosnas al pueblo, pero esto es lo más espectacular, y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado, de los cuales le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Quiero que mire esto. Cuando Dios, el Espíritu Santo, va a hacer algo, no lo hace en una sola persona, lo hace en dos. Cuando Dios, el Espíritu Santo, te va a usar en algo o para algo, Dios trabaja en ti y trabaja también en el otro. ¿Estás aquí? Es importante conocer y reconocer de qué espíritu somos. ¿Qué espíritu es el que gobierna nuestras vidas? ¿Qué espíritu es el que nos guía en el día a día? Porque alguien que es guiado por el Espíritu Santo de Dios se encontrará con otros que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y no importa la lengua, el color, no importa la preparación académica que tenga el uno o el otro, tienen una cosa en común, que es un lazo eterno. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, o está trabajando en ellos, o ya está en ellos. Entonces, es importantísimo que usted sepa que el Espíritu es unidad. Amén. Que el Espíritu trabaja en los corazones para unidad. Entonces, cuando usted vea que usted anda sintiéndose diferente o mejor que los demás, o que usted no se quiere juntar con alguien, mi amado, preocúpese. ¿Qué dije yo? Su corazón se puede estar llenando de orgullo. Perdón. Entonces, el Espíritu ha comenzado a trabajar en Cornelio. Ya había puesto deseos de Dios. Cornelio era un piadoso que andaba buscando de Dios. No era alguien que se había circuncidado. Piensa en esto: si era centurión era romano, si era romano era enemigo de los judíos. Pero el Espíritu estaba trabajando ahí. Voy a poner el Espíritu. El Espíritu Santo prepara los corazones. ¿Por qué le hablo de esto de que el Espíritu es el que prepara los corazones? Muchas veces la actitud nuestra es, cuando alguien no se convierte, nos enojamos. Cuando usted le predica a alguien y no le quiere escuchar, usted se enoja. Como decía nuestro amigo el paseñito del video, se raya. Usted se raya a veces porque, oiga, usted le predicó y no le quieren oír, o no le entienden lo que usted está predicando, y usted se molestó por eso, se molesta por eso. No, es que no me gusta. Es que este es un idiota, ¿cómo no va a entender que Dios es lo mejor que hay? Pero ¿cómo este no va a reconocer al Señor Jesucristo? No se enoje. Quien prepara los corazones es el Espíritu Santo. Amén. Y si usted se enoja, probablemente usted estaba queriendo conseguir un número más para las personas que usted convirtió, y en tal caso usted es un egoísta. Pero si usted es alguien que ama a Dios, cuando le predica a alguien y esa persona no le entiende, usted ora para que Dios le abra el entendimiento a esa persona. Porque si el Espíritu Santo no obra, no va a pasar nada. Bueno, aquí está el Espíritu Santo trabajando en el corazón de este hombre Cornelio. Si usted lo mira a ojos de Pedro, este hombre no merece, o a ojos de cualquier judío, este hombre no merece. A este hombre, pues, que nunca le va a hablar el Espíritu Santo. No hay manera de que este hombre sea tocado por Dios. No hay, porque este no es del pueblo de Dios. Ese sería el concepto de Pedro y de cualquier otro. Pero el Espíritu le quiere mostrar a Pedro, le quiere hacer entender cosas. Piensa en esto, hay cosas que usted va a ver aquí.
que Pedro las tenía en su corazón, pero era necesario de que vengan aquí. Era necesario que Pedro las entienda. Y usted va a ver ahorita eso. Entonces, le habla voy a poner aquí, preparó el corazón de Cornelio. ¿Para qué preparó el corazón de Cornelio? Para recibir. Él iba a recibir al Señor Jesucristo y él iba a recibir el Espíritu Santo. Mire lo maravilloso que le esperaba a Cornelio. Cornelio ni se imaginaba. Cornelio en el fondo era un buen religioso, como Job, pero necesitaba tener un encuentro real con Dios. Y el Espíritu Santo está aquí para eso. Y la manera de encontrarse con Dios, tener un encuentro real con Dios, es el Señor Jesucristo. Entonces usted mira ahí el Evangelio, está en acción. Pedro le va a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pedro le va a hacer conocer al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo está convenciendo su corazón. Pedro le va a hablar la palabra y el Espíritu va a obrar. Así es como funciona el Evangelio. Así es como funciona. Preparó el corazón de Cornelio para recibir. No, voy a poner Cornelio recibió al Señor Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo. Qué maravilloso, porque si usted mira, el corazón de Cornelio era un corazón obediente. ¿Saben, hermanos? Una cosa que tenemos que cultivar nosotros es la obediencia. La actitud del hombre generalmente es renunciar, o mejor dicho, rechazar todo lo que sea mandato de Dios. El hombre por naturaleza, su carne, no quiere obedecer. ¿Les pasó? ¿Quién alguna vez tuvo que batallar para obedecer algo que Dios manda? Gracias, quería sentir que no soy el único. Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Pero es importante. Fíjense, los reyes a quienes les fue bien. Usted va a leer este versículo casi siempre, dice, y predispuso su corazón para obedecer a Jehová. Y predispuso su corazón para seguir a Jehová. Y predispuso su corazón para hacer lo que Jehová le había mandado. Y le fue bien, porque predispuso su corazón. Entonces, nosotros debemos tener una predisposición a obedecer. Amén, una predisposición. Cornelio era este tipo de hombre. Él creía en Dios y estaba esperando que Dios le mande cualquier cosa y él estaba dispuesto a obedecer. Fíjese que inmediatamente le vino la orden, él mandó a los soldados. Una cosa que me gusta también es mirar que Cornelio, de alguna manera, hablaba con su gente y les mostraba que el Dios de los judíos era el verdadero Dios, porque dice que llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado. Este hombre era un hombre que tenía también cierto tipo de fe respecto del Señor, a los cuales envió a Jope después de haberles contado. Ahora mire cómo prepara el corazón de Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se le acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Qué es esta historia? Voy a poner aquí, preparó el corazón de Pedro para dar a quien él creía que no merecía. Una señal de que usted de verdad es guiado por el Espíritu Santo
Es que usted no está buscando solo los que le caen bien para predicarles. Usted les predica a todos, aun a los que no le caen bien. Aquí, usted le predica, aun si fuese posible, a sus enemigos. Usted les habla de su Señor. Porque el Espíritu Santo lo único que va a hacer con un creyente es impulsarlo a que predique del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo vino para glorificar al Hijo en nosotros y a través de nosotros. Pero Pedro tenía una serie de todavía un bagaje de lo anterior. Entonces, una de las distinciones que Dios le dio al pueblo de Israel fue: este tipo de animales ustedes no van a comer, y les prohibió. Ustedes se acuerdan, en la ley había una prohibición, no comían cerdo, no comían... Bueno, ¿sabe lo que Dios está haciendo acá? Está quitando esa prohibición. ¿Por qué es que nosotros comemos de todo? Porque para nosotros no había prohibición. Pero ahora si un judío es iglesia, sin ningún problema puede comer todo lo que antes era prohibido comer para ellos. Porque en realidad el comer cerdo, por ejemplo, no es malo en sí. Lo que es malo, o mejor dicho, lo que Dios hizo fue mostrarles o hacerlos santos como pueblo de una manera física. La gente sabía que un judío no comía surubí, por ejemplo. No comían pescado sin escama. Entonces, Dios aquí le está mostrando, oye, ese tipo de distinción ahora se acabó. Y ahora es otra la distinción de mi pueblo. Y mi pueblo ahora no son solo los judíos, mi pueblo también son los gentiles. Mire, dice, entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Estaba diciendo: yo soy un judío de pura cepa. Yo sí guardo tu ley. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Para Pedro, cualquier hombre que no sea judío era cualquier cosa. Usted va a ver cómo él se refiere más adelante a los gentiles. Dice: esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro era cabezón, ¿no? Todo era 3 veces. ¿Negó al Señor cuántas veces? Y cuando Pedro le dice al Señor: ¿me amas? ¿Cuántas veces? Cuando el Señor le pregunta a Pedro, ¿cuántas veces le preguntó? 3 veces. Y ahora aquí en este asunto tiene que decirle 3 veces, porque si no, no escucha el cabezón. ¿Ya vio? Y está este Pedro, lo han confrontado con él mismo, con toda su vida, con sus costumbres, con su cultura. Lo han confrontado por completo. Y él está ahí perplejo y atónito. Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar. Esto para nosotros no tiene mayor relevancia, el haciéndoles entrar, pero acuérdese, un judío no dejaba que entren a su casa los gentiles. No invitaba a un gentil a entrar a su casa. Mire el corazón de Pedro siendo transformado por el Espíritu Santo. Mire a Pedro entendiendo la verdad del Evangelio. Y el Evangelio es unidad en medio de la iglesia. No importa lengua, tribu o nación. Hay unidad en la iglesia. Bueno, entonces dice, y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Preparó el corazón de Pedro para dar a quien él creía que no merecía. Preparó el corazón de Pedro para entender la palabra. Pero además de eso, Pedro obedeció. Si había algo que tenían en común Pedro y Cornelio, era la obediencia.
manda a buscar a Pedro. No la pensó dos veces, Cornelio. Pedro, venimos a buscarte para que vas a la casa de Cornelio. No la pensó dos veces, Pedro. Vamos. El que está lleno del Espíritu Santo y el que está guiado por el Espíritu Santo obedece. Obedece. Es una cuestión que está implícita. Junto con la gracia de Dios en nuestras vidas está el querer como el hacer. Entonces, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, esa ley que ha sido escrita en su corazón viene aquí y usted obedece. Y usted obedece. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Aquí quería llegar. Voy a poner como punto 3. Quienes están llenos del Espíritu Santo no aceptan ningún tipo de adoración o exaltación. Ahorita lo veo. Para sí mismos. Voy a poner. Ahí está. Esto es versículo 25 en adelante. Gracias, mi amada. Y este es hasta el 24, ¿ya? Entonces es número 2. Ahora sí. Bueno, miren esto. El Espíritu le ha hablado y de repente le dice, ve, busca a tal hombre. Cornelio inmediatamente tiene la misma actitud que tiene cualquier ser humano ante alguien que es usado por Dios. Viene Pedro y Cornelio está viendo la presencia de Dios en Pedro. Y entonces Cornelio tiene la actitud que tiene todo ser humano y que es rendirle pleitesía o rendirle adoración o rendirle veneración al hombre. Ahora Pedro sabe quién es él y está lleno del Espíritu Santo y no acepta ningún tipo de adoración ni de veneración para él, sino que le enseña a Cornelio, Cornelio, no lo hagas, yo soy igual que tú. Quienes están llenos del Espíritu Santo no aceptan ningún tipo de adoración o exaltación para sí mismos. No les gusta, no, lo voy a hablar mejor dicho en primera persona. No nos gusta que nos rindan pleitesía, que nos honren sobremanera. Aceptamos la honra que es para el Señor Jesucristo, sí, pero no aceptamos honra para nosotros. Y eso cuando digo nosotros estoy hablando también de usted. Si usted es de las personas que porque habló y le dice, ay, de bello y no sé qué, y usted, sí, es que yo me he preparado y yo oro tanto. Ahí usted está frito. Ahí usted no sabe de qué espíritu es. Ahí usted está equivocado. Toda gloria y toda honra le pertenece al único que merece toda gloria y toda honra. Vivo yo, dice Jehová, que delante de mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y lo que hace Pedro aquí es maravilloso. Bendito sea el Espíritu Santo, que no nos hace tomar la gloria de Dios para nosotros. Bendito sea. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¡Qué maravilla! Que cuando a usted le digan algo de eso, usted diga, gloria a Dios, no me mires a mí porque yo soy fallo. No me mires a mí porque yo por mí mismo soy perverso. Mira a Dios, honra a Dios, glorifica a Dios. Él merece la gloria, Él merece la honra. Amén. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Voy a poner aquí, Pedro no aceptó la adoración de Cornelio. Pedro le mostró a Cornelio
que él simplemente era un vaso, una vasija, un recipiente. No se le da gloria al cofre, se le da gloria al oro que está dentro del cofre. ¿Me dejo entender? Así que cuando te quieran dar gloria a ti, diles, no, yo soy solo el cofre, yo soy solamente un vaso, yo soy una tinaja de barro. Amén. Entonces, y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Voy a poner aquí. Esto va a ser hasta el 27. Y ahora punto 3. El Espíritu Santo quita todo prejuicio del corazón humano respecto de los demás. Versículo 28 en adelante. Mis amados, miren esto. Pedro abominaba. Dice, vosotros sabéis, versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Quiero que piense esto, mi amado. Si para Pedro era abominable juntarse con un gentil, ¿no cree usted que los romanos, siendo los dominadores de esa época, también menospreciaban a los israelitas, a los judíos? ¿No le parece que era así? ¿No le parece que había un odio recíproco ahí? De hecho, piensa en esto. Pedro, antes de conocer a Cristo, pertenecía a un grupo que se estaba organizando para matar romanos. Y ahora Pedro está yendo a hablarle a un centurión romano al que odia. O mejor, al que odiaba. Porque ahora Dios lo ha mandado a amarlo, porque lo que a Pedro le parecía inmundo es amado para Dios. Eso éramos usted y yo, inmundos. Perrillos, ¿se acuerda? Perros. Se nos consideraba perros, a los gentiles se los consideraba perros, los judíos los consideraban perros. Ustedes saben que es abominable, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Voy a poner aquí. Pedro ha abandonado todo prejuicio. Los que eran perros para él ahora son hermanos. Cuando usted conoce al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ha llenado su corazón, usted abandona los prejuicios respecto de los demás. Y una cosa más que quiero decirle, usted abandona esos prejuicios que usted va creando en el transcurso de su vida de autoprotección. ¿Qué dije yo? Hay gente que vos llegás a su casa y son desconfiados, ¿no? Ya salen bravos ya. Vos llegás y salen ya como diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué quiere aquí? ¿Sí o no? Pero si vas donde un cristiano lleno del Espíritu Santo, vos salís, o mejor dicho, vos tocás y él sale y él está sonriente. O si está serio, no está con cara agresiva. No, porque un cristiano lleno del Espíritu Santo no confía en los hombres, confía en Dios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo sabe que está guardado por Dios. Sí, Señor. Por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Claro que Pedro vino sin replicar. Aunque había dicho, no, eso es inmundo, yo no como, ¿no ves? Y 3 veces. Pero cuando ya han venido los hombres a llamarlo, él ha ido sin dudarlo, porque Dios le ha hablado antes. Si usted se da cuenta, mientras usted sea prejuicioso, piense en esto, quizá Dios no le ha hablado a usted.
mientras usted desprecia a alguien, mientras usted menosprecia a alguien, mientras usted se refiere peyorativamente a alguien, probablemente Dios no lo ha llenado con su Espíritu Santo y en algún momento Dios va a tener que humillarlo a usted de manera tal que usted tenga que depender de alguien a quien usted se refiere peyorativamente. Peyorativamente quiere decir con menosprecio. ¿Qué me va a enseñar a mí el colla este? ¿Pero qué me va a enseñar el camba este? No, ni le hablé si es masista este. No, ni le hablé si este es, ¿cómo se llama? ¿Cómo es lo oligarca? No les hablen. No, es chapaco, tened cuidado con este chapaco. No, este es bayuno, tened cuidado, los bayunos son terribles. ¿Ya pensó? No, los árabes no sirven para nada. No, los gringos son opresores. Pero cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted no anda a la defensiva. Cuando usted es lleno del Espíritu Santo, usted tiene mucho para dar y usted camina seguro, porque usted sabe que toda la plenitud de Dios va con usted. No, pero si es Paco este, no, tenés cuidado. Tenés cuidado. No es buena nuestra jactancia. No es buena nuestra jactancia. ¿Qué voy a orar yo para que se convierta al colla ese? Yo quiero que se muera, me dijo alguien, por el presidente. Qué pena tengo. Me autollamo cristiano, pero el amor de Cristo no puede ser revelado a través de mi corazón por causa de mis prejuicios. ¿Qué necesidad del Espíritu Santo tengo en mi vida? ¿Qué necesidad tengo de ser lleno del Espíritu Santo? Porque mientras menosprecio o desprecio a alguien, mi corazón no ha entendido el Evangelio, no ha entendido que Dios vino a salvar a los pecadores. Y entonces, ya porque Dios me salvó, que todavía tengo la actitud de pecador, porque si el Espíritu Santo no nos guiase y no nos cuidase, nuestra tendencia sería apartarnos de Él. Si el Espíritu no pusiese el querer como el hacer, nosotros no seríamos buenos creyentes. Entonces, ¿de qué tengo que jactarme y por qué me tengo que sentir mejor que el otro? No, porque yo soy un cristiano que así, que no me junto, que no sé qué. Hermano, tened cuidado con eso. Y llega Pedro, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ha obedecido y no menosprecia a Cornelio, porque sabe que Dios ahora se manifiesta a todos los hombres. ¿Puede un ruso convertirse? Puede. Pero ¿será que un chino comunista socialista puede convertirse? Puede. De hecho, en la China comunista hay iglesias que cantan sin levantar la voz. Que dicen, vamos a cantar cuán grande es Él, y ellos están solamente moviendo las bocas. Dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Fíjese la actitud. Pedro ha abandonado todo prejuicio. Pedro se pone al servicio de los gentiles que antes abominaba. Mi hermano, esto a mí me muestra un cuadro de Cristo. El Espíritu Santo cuando viene a la vida de alguien y cuando llena la vida de alguien, esa persona adquiere el carácter de Cristo. ¿No era el Dios acaso? Y siendo Dios se humilló a hacerse hombre. Y en su condición de hombre y teniendo el poder de Dios, ¿no aceptó ser humillado y no aceptó ser rechazado acaso? Y siendo rechazado, en lugar de vengarse, ¿acaso no conquistó vida eterna para aquellos que eran sus enemigos? No me diga que usted tiene el Espíritu Santo si usted no es capaz de amar a sus enemigos. No me diga que usted tiene el Espíritu Santo y que es lleno, aunque usted hable en lenguas, si usted no es capaz de acercarse a quien le hizo daño y hacerle un bien. Ahí está Pedro. Pedro el que, no, que me voy a juntar yo con un gentil, por favor. Mire la actitud de Pedro. Así que pregunto, ¿para qué causa me habéis hecho venir? ¿Sabe lo que está diciendo? Así que, como yo les digo a veces, heme aquí, estoy a sus órdenes. Si fuera mexicano diría, o colombiano, mande usted.
Pedro se pone al servicio de los gentiles que abominaba. Sigo. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El Señor no le dijo a Pedro, Pedro, esto vas a hablar. Le dijo simple y sencillamente, ve. Y Pedro fue. Pero ¿saben qué? Yo me río porque yo me acuerdo que cuando yo iba a ser el pastor de la iglesia, yo lloraba. Porque yo no tenía un mensaje. Yo decía, yo no tengo un mensaje. ¿Qué mensaje le voy a dar al pueblo? ¿Qué mensaje? Y un pastor amado me dijo, Picolín, no hay mensajero sin mensaje. Y si Dios te ha llamado, Dios te va a dar el mensaje. No me gustó mucho la respuesta. Yo quería que él me dé su libro de bosquejos para venir a predicarle a la iglesia. Y entonces el pastor oró por mí y dijo, Padre, yo podría darle algunas flechas de mi aljaba a mi hermano, pero yo sé que tienes unas que son las que él tiene que usar. Y fue pasando el tiempo y el Señor fue esclareciendo su mensaje en mi corazón, y a medida que he ido predicando, el Señor cada día más y más y más afirma mi corazón en el mensaje que tengo que dar. Y paradójicamente el mensaje que doy es el mismo que da el pastor que me dijo eso, y es el mismo que dan los pastores que de verdad aman a Dios y que son tocados por Dios. Y el mensaje es uno solo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí está Pedro, y Pedro viene y bueno, ¿qué quieren que haga? ¿En qué les ayudo? No sé, hablanos. Hermano, preocúpese de ser lleno del Espíritu Santo. Porque si usted piensa, Cornelio estaba buscando a Dios, pero Pedro también estaba teniendo tiempos con Dios a través del ayuno. Porque usted no sabe qué rato Dios le va a mandar a hablar. Procure llenarse de la palabra constantemente, porque usted no sabe qué rato esa palabra que usted está almacenando en su corazón saldrá por su boca para bendecir a alguien. Usted no sabe en qué momento el Espíritu Santo del buen tesoro del corazón suyo sacará buenas cosas que edificarán a otros. Y eso es lo que estaba aconteciendo con Pedro. Pedro entendiendo, háblanos, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe qué? A Pedro le está cayendo la ficha. Pedro está entendiendo algo que él quizá había leído, pero que no lo había entendido. Y ahora está entendiendo. Hermanos amados, un versículo que se oye mucho es Dios no hace acepción de personas. Usted lo puede mirar en Deuteronomios 10:17, en Segunda de Crónicas 19:7, en Job 34:19, en Romanos 2:11, en Romanos 3:29, en Romanos 3:30, en Santiago 2:1. Él había escuchado que Pedro sabía que Dios no hacía acepción de personas, pero lo sabía en respecto de un modo. O sea, Dios no hace acepción de personas, tiene doble connotación. Escuche esto, doble connotación. Dios no hace acepción de personas respecto de juicio. Él juzga a todos por igual. Cree, no cree, salvo, condenado. Entonces, pero también Dios no hace acepción respecto del llamado. Él salva a quien Él quiere. Y entonces Pedro está entendiendo, oye, Dios no hace acepción de personas. Yo pensaba que Dios solamente nos hacía bien a los judíos, pero ahora veo que el bien de Dios es para todos los hombres. No hay acepción de personas. Qué precioso saber, hermano. Esa persona que crees que jamás va a escuchar a Dios y le va a aceptar, esa persona que crees que, no, este no merece, también por ese murió el Señor. También por ese murió el Señor. Por ese que te parece que no debería ser convertido, por ese murió el Señor. No hay excepción de personas. Tu obligación es predicarle a todos los hombres que procedan al arrepentimiento.
Sí, quizás vas a ir por la calle y te vas a topar con un homosexual y trasvestido todavía, con taco alto y con minifalda y con 200 medias para que no se noten los vellos de las piernas para parecer una mujer. Y lo primero que te va a provocar es un cierto tipo de rechazo. Pero en ese momento, acordate, también por esa persona murió Cristo. Y acércate y hablarle, porque ahora entiendo que en verdad Dios no hace acepción de personas. Pedro se pone al servicio de los gentiles que antes abominaba. Pedro entiende que el evangelio es para todos los hombres. Es para todos los hombres. Es para todos. Y dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjese que Pedro entiende que el evangelio es para todos los hombres. Voy a poner aquí, Pedro predica el evangelio. Pero finalmente Pedro descubre que no hay acepción de personas respecto a recibir el Espíritu Santo. Mire lo que dice. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Estos fieles de la circuncisión probablemente eran judíos convertidos. Y dice en el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Voy a poner aquí. Pedro da instrucciones y bautiza a los nuevos convertidos. Mire cómo obra el Espíritu Santo. 3 cosas aprendimos hoy. La primera es el Espíritu Santo prepara los corazones. ¿Sabe? Mientras el Espíritu Santo prepara los corazones de a quienes usted les va a predicar, usted prepare su corazón para predicar. Deje de estar confiando en su religión. Deje de estar confiando en su propia justicia. Deje de estar confiando en su propia sabiduría. No vaya a contarle historias a la gente, vaya y háblele de la Biblia. No vaya a contar testimonio porque y resulta que un hombre y que no sé qué, y que son historias de mentira. Y con eso la gente quiere convertir. Si ustedes se fijan, el internet está lleno de historias adaptadas que no son la Biblia, tratando de convertir a la gente. ¿Sabe qué produce eso? Simple y sencillamente produce un ratito de emoción en el corazón de un hombre. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios obra vida, la palabra es espíritu y es vida. Entonces, ¿sabe? Predique la palabra, no predique otra cosa. Entonces, el Espíritu Santo prepara los corazones. No hay modo de que usted prepare su corazón que no sea buscando a Dios en oración, en ayuno, en conocimiento de la palabra.
Ese es el modo como el creyente se prepara. Bueno, pero al mismo tiempo el Espíritu preparó el corazón de Pedro y también preparó el corazón de Cornelio. Ahora, quienes están llenos del Espíritu Santo no aceptan ningún tipo de adoración o exaltación para sí mismos. Hermanos, el Espíritu nunca va a hacer nada que nos autoexalte o que nos lleve que lleve la situación a que nosotros seamos adorados. No. Nosotros no hemos nacido en esta tierra para ser ni adorados, ni venerados, ni ninguna otra cosa. ¿Está aquí? Por eso es que cuando alguien nos honra, nosotros glorificamos a Dios. Mi hermana Katy tiene la actitud en su corazón de honrarme. Y viene y me trae galletitas, me trae cosas que sabe que me gustan. Y toda vez que ella hace eso, yo le digo, gloria al Señor, gracias mi hermana, gloria al Señor, porque no me lo da a mí, se lo está dando a Dios, porque lo que ella hace, uno de los siervos, se lo hace a Dios. Cuando ustedes le dan algo, un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hacen, así dijo el Señor, ¿se acuerda? Entonces toda vez que usted hace algo para un creyente, y no estoy hablando solo de los siervos, estoy hablando, porque en realidad todos somos siervos, estoy hablando de cualquier hermano. Cuando usted hace algo para cualquier hermano, usted está glorificando a Dios. Pero además de eso, aun cuando usted hace algo en el nombre de Jesús, para cualquier persona que no es cristiana, usted está glorificando a Dios. Amén. Glorifique a Dios. Entonces, cuando hermanos, hoy en día yo veo, y me lleno me consterna el corazón, pero además a veces me lleno de enojo, cuando veo, el pastor se sienta a la orilla de la plataforma, y pone los pies en la orillita, y viene la gente y le besa los pies. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? El que sea mayor de ustedes, sirva, no dice el que sea mayor de ustedes, hágase adorar. El pastor viene y se echa, y la gente viene y lo honra derramando dinero encima del pastor. Y luego el pastor, como una obra de bien, los toca para que ellos puedan ser bendecidos, porque él es el ungido de Jehová. Y luego se hacen unos carteles donde su nombre está grandemente escrito y Jesús aparece por allá chiquitito. Ah, no, está encargado de que su nombre sea conocido. A él no está muy preocupado por el evangelio. Él quiere hacerse de un gran nombre porque sabe que así le va a ayudar a Dios. Qué tontería. Qué tontería. Y hacemos eso no solo con nosotros, hacemos eso con nuestras iglesias. No, mi iglesia, no, mi iglesia. No, es que solo mi iglesia. Mi pastor. Ay, mi pastor. Hay dos bandos, ¿no? Porque la tendencia del ser humano es irse a los extremos. Hay los que, mi pastor, y no hacen nada sin su pastor, y hay los que menosprecian al pastor. Y hablan mal de él a sus espaldas, y lo ridiculizan, y se ríen, y todo eso. Los dos lados están errados. Tiene que haber un equilibrio, mis amados. El pastor es un hombre igual que cualquier otro. Igual que cualquier otro. Que por la gracia de Dios sirve a Dios y es usado por Dios. Pero nada más. Pero la gloria le pertenece a Dios. Así que tan digno de misericordia como cualquier otro ser humano es tu pastor. No es un superhombre, no soy un superhombre. El pastor Elías no es un superhombre. Y si ves que trabajamos más que los demás, es la gracia de Dios en nosotros, nada más. Pero no tenés por qué hacer adoración de nosotros, ni veneración, ni nada de eso. Amén. Bueno, quienes están llenos del Espíritu Santo no aceptan ningún tipo de adoración o exaltación para sí mismos. Yo me preocupo cuando llego a un sitio y me dicen, siervo bendito de Jehová. Porque lo hallo tipo lisonja, no te lo hallo como diciendo, wow, este es el pipiripao de los... Tercer punto, el Espíritu Santo quita todo prejuicio del corazón humano respecto de los demás. ¿Sos lleno del Espíritu Santo? Entonces tiene que notarse en tu corazón que ya no hay prejuicio respecto a los demás. No, pero ese es católico. ¿Y? No, pero ese es mormón. ¿Y? No, pero ese es adventista. ¿Y? Y si fueras adventista diría, no, esos no guardan la ley. Porque no guardan el sábado, esos no, yo no. ¿Qué van a hacer mis hermanos esto? Con los tales ni aun comáis. Necios. No podemos negar la obra de Dios en el corazón de cualquier hombre, sea cualquiera su distinción, su raza, su credo, su religión, no importa, Dios puede obrar en el que Él quiera. El Espíritu Santo de Dios está vigente y el Espíritu Santo
no hace acepción de personas. Amén. Amén. Oramos. Padre, permite que podamos entender esta manera como obra el Espíritu y permite que de verdad seamos llenos del Espíritu Santo. Señor, en Cristo Jesús no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer, todos somos uno. Y Señor, te suplicamos que llenes nuestros corazones de tu Espíritu para que no haya prejuicio respecto de los demás en nosotros. Te suplicamos que llenes nuestros corazones para hablar con denuedo tu palabra. Te suplicamos que llenes nuestros corazones, Señor, para que, Señor, doquiera vamos, podamos ver tu gloria y tu poder y podamos transmitir el Evangelio. Señor, ayúdanos. Te necesitamos. Dios mío, que este día nuestra vida sea agradable a ti, Señor, y que este día de verdad en ti hagamos proezas. Señor, clamo por mis hermanos que están pasando tiempos de enfermedad. Te pido que tengas misericordia de mi hermana Olga Cabrera, Olga Carvajal, perdón. Señor, glorifícate en ella, sánala, Señor, por favor, permite que pueda ser sana mi hermana Olga Cabral. Señor, también te pido por Annalise Vargas, que completes tu obra en ella, por Sarita Hidalgo, por Silvana Alberti, por Elpidio Amancio, por Luis Fernando Jofré y su casa, por Ezequiel Mardesich, por Nancy Justiniano, por la familia Vargas, por Renato y Cintia Vega, por Mauricio Mendoza, por la familia Esquivel Ruedas, por Glenny Encinas, por la familia Villarroel Tomás, por María Esther Mendoza, por Andrés y Lucía Aparecida, por Mabel Rivas, por Teresa Martínez Torres, por Dayana Algarañaz, por Martín Onarri, Señor, por la familia Caballero Espinosa, por la mamá de Isabelita Justiniano, por Fabricio y Evelyn, por la familia Torrico Mogro, por la familia Soleto Barba, por la familia Suárez Parada, por Carolina Áñez, por Juan Montaño, Señor, por Sofía. Pon tu mano poderosa, Señor, en ella y sánala, y que aumente de peso, y que tu nombre sea glorificado en ella. Dios mío, muchas gracias por cada hermano que está aquí. Te pido por la salud de la hermana Charito Castro, Señor, termina de restaurarla. Y Señor, gracias por permitir que un sábado en la mañana nos reunamos a estudiar tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén